Hola, buenas tardes. Hoy empezamos la tercera clase, creo, de este curso que hemos avanzado sobre si existe patrimonio en Alicante y un poco el resumen de nuestra historia alicantina. Esa historia que tiene 6.000 años de antigüedad, con mucha arqueología, con mucho patrimonio, con muchísimo que contar, y espero que, igual que parece que os han gustado, os han servido las clases anteriores, también esta que avanzaremos hoy en la historia de nuestra ciudad, os guste, os sirva y nos ayude a pasar este confinamiento del que seguro saldremos lo mejor posible. Hay que tener mucha paciencia, mucho ánimo y prepararnos para estar fuertes, para salir de él. Bien, acordaros que el otro día nos quedábamos un poco por aquí. Estábamos hablando de época romana, de la época del Imperio Romano, hablábamos del final de esta ciudad, de la ciudad del Tosal de Manises. Antes había, acordaros, una ocupación en el Tosal de Les Bases, que está justo enfrente, al otro lado de lo que era la albufera de agua, de lo que hoy es el encauzamiento de los barrancos de Juncaret-Orgergia. En ese monte Tosal de Manises se crea una ciudad romana que ya explicamos el otro día que entra en crisis prácticamente desde el momento que se construye, que se funda por los romanos, por su carácter de colonia, de municipio romano, perdón, a diferencia o en detrimento del carácter de colonia romana en la ciudad cercana, la ciudad hermana de la Alcudia de Elche, la ciudad de Ílice. Bien, se produce la crisis mundial. Hablamos de crisis, ahora estamos en una de ellas. Una crisis mundial en aquel momento, que es la crisis del Imperio Romano, crisis que se produce fundamentalmente en el siglo III, pero que en la ciudad de Alicante ya trae causa por estas razones que hemos dicho antes, de distinto nivel de privilegio entre una ciudad y otra, y la ciudad de Alicante no soporta, la ciudad de Lucentum, no soporta esa crisis y desaparece como institución administrativa, jurídica, como urbanismo. Los elementos propios de la ciudad romana, el foro, las alcantarillas, las termas públicas, todo esto empieza a descuidarse. Pensar que el mantenimiento de las ciudades en época antigua no era como actual, no hay un ayuntamiento, ¿no?, que cuida y mantiene todo. Se trabajaba mucho lo que se llamaba el evergetismo, es decir, eran actuaciones privadas prácticamente de publicidad y propaganda que hacían los magistrados, los senadores, los sacerdotes, los grandes terratenientes, hacían obras públicas regalándolas un poco, ¿no?, a la ciudadanía. Todo esto desaparece porque toda esta gente rica, esta gente con poder económico, abandona el territorium de la ciudad de Lucentum, se va a la Alcudia, se va a Cartagena, se va a Denia, se va a lugares donde hay ciudades, donde sigue habiendo núcleo urbano, y deja aquí a la población que depende de ellos en su explotación agrícola, pesquera, etcétera, pero la ciudad ya no puede mantenerse, ya no tiene quien la mantenga y la ciudad va desapareciendo. Un ejemplo muy claro de ese desmantelamiento de la ciudad lo vamos a tener, por ejemplo, en su embarcadero, en su puerto, embarcadero más que puerto, en el inicio del encauzamiento del Juncaretoy, de la antigua albufera de agua antes, embarcadero que es reutilizado como lugar de enterramientos, decíamos el otro día. Hay una destrucción masiva de elementos constructivos, no solo en la ciudad, sino también en las villas de recreo de colindantes, circundantes a la ciudad, como veis en esta imagen de la derecha. Por tanto, se produce una profunda crisis económica que provoca, entre otras cosas, una dispersión de la población. Como no hay mal que por bien no venga, y esto es algo que se dice siempre en todas las crisis, incluida nuestra crisis de confinamiento, provoca una dispersión. La población no desaparece, desaparece la ciudad, desaparecen los magnates, pero la población tiene que seguir viviendo, vive del territorio, la agricultura, la pesca siguen funcionando, pero como ya no hay un núcleo urbano referente, la población se dispersa. Y es en el momento en el que, en esa dispersión de la población, si antes había un núcleo principal que era el Tosal de Manises, la ciudad de Lucentum y su entorno circundante, ahora empieza a ocuparse todo el territorio que dependía administrativamente de esa ciudad. Por ejemplo, se ocupa el Monte Benacantil, las laderas del Monte Benacantil, la cima del Monte Benacantil, en donde hoy
tenemos el Castillo Santa Bárbara, bueno, pues sabemos, hemos encontrado restos arqueológicos de esta época, también en el llano circundante, lo que hoy entendemos por el casco antiguo. Es un momento muy importante esta dispersión, porque en esa crisis del Imperio Romano, cuando avanzamos en el tiempo, se va a producir un hecho muy importante desde el punto de vista del asentamiento en lo que es la historia de la ciudad de Alicante, y es la llegada de los bizantinos. Se ha producido la desaparición del Imperio de Occidente, y desde el Imperio de Oriente, desde Bizancio, se intenta una recuperación, una recuperatio del Imperio Romano antiguo, y empiezan a conquistarse territorios del Mediterráneo occidental. En esa conquista de territorio vienen también al territorio del sureste peninsular, prácticamente desde Andalucía hasta Alicante, se produce una ocupación, una conquista del territorio por parte de los bizantinos, en lo que es el frente litoral, básicamente. Pero, ojo, es una conquista militar. Quiere decir esto, no vienen poblaciones a ocupar el territorio. La población de Alicante, la población de todo el sureste peninsular, básicamente va a ser la misma que había. Son hispano-romanos que sencillamente se someten a la autoridad de unos pocos militares, unos pocos funcionarios administrativos. ¿Y dónde se asientan estos militares? Evidentemente en lo que es el territorium de Alicante, el territorium de Lucento, que seguiremos llamándonos así, se asientan en el lugar más estratégico desde el punto de vista del relieve, de la geografía. ¿Cuál es ese lugar? Bien, el Monte Benacantil. Decíamos antes que en esa dispersión el Monte Benacantil ya había empezado a ocuparse en el siglo IV, en el siglo V, bueno, pues en el siglo VI, que es cuando llegan los bizantinos, eligen como lugar estratégico donde seguro construirán una primera fortificación bizantina, eligen por tanto el Benacantil. ¿Por qué es muy importante esto para la historia de Alicante? Bueno, porque si habéis visto en la historia prehistórica, en la historia protohistórica de la ocupación en el término municipal de Alicante, habían elegido siempre la zona de la Albufereta. ¿Por qué? Porque había agua, porque había una ensenada, porque había una albufereta de agua con fácil acceso que evita las tempestades, etc. Bien, en este momento la balanza se desequilibra. La balanza se desequilibra porque vienen momentos de inestabilidad política, de inestabilidad social, de conquistas militares, y por tanto ya no es tan importante el embarcadero y la ensenada de la Albufera como un punto estratégico desde donde controlar a la población. Ese punto estratégico será el Benacantil. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera vez que elegido el Benacantil como punto estratégico, todo gravitará a nivel poblacional, a nivel administrativo, político y militar en torno a este monte. Es decir, es el origen, el germen, la semilla de lo que va a ser el actual asentamiento urbano de Alicante, que como todo el mundo sabe, tiene su origen, el actual, en el casco urbano de Alicante, lo que hoy entendemos como Villa Vieja y casco antiguo. Por tanto, es un momento clave, el momento de la ocupación de los bizantinos. Esta ocupación la tenemos detectada, como decía, en el castillo, el actual castillo de Santa Bárbara, en donde aparecen materiales. Es verdad que es difícil encontrar restos porque las labores de construcción de los castillos posteriores, musulmán, cristianos, siglo XVI, siglo XVIII, en fin, han destruido mucho los niveles arqueológicos antiguos, pero aparece material arqueológico suficiente como para poder justificar la existencia de un asentamiento en la cima del Monte Benacantil en época bizantina. Pero fijaros, también vamos a tener constancia de la existencia de este periodo en lo que se consideran los primeros restos humanos, por tanto, el primer asentamiento humano en el territorio urbano de Alicante, que lo hemos encontrado, lo excavamos en los años 80, en lo que hoy es fundamentalmente el Archivo Municipal de Alicante, el llamado Palacio Llorca. Ahí hemos encontrado una necrópolis, un cementerio de enterramiento que tiene dos fases, una bizantina y una, como luego veréis, visigoda. Bien, la fase bizantina es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos en periodo bizantino. La cronología es la cronología de cuando llegan los militares bizantinos y ocupan el territorio. Sin embargo, la gente que se está enterrando en esta necrópolis sigue el ritual, sigue la moda, sigue la costumbre de los hispanoromanos. ¿Qué quiere decir esto?
que estamos en un periodo bizantino, es decir, los militares estarían en la cima del Monte Benacantil, pero la gente que vive en el territorio, que vive y muere y se entierra, siguen siendo hispano-romanos. Las tumbas de la gente que aparece en lo que hoy es el archivo municipal son tumbas de hispano-romanos. ¿Hemos encontrado tumbas bizantinas? Sí, las hemos encontrado en Albufereta, las hemos encontrado, como luego veremos, en lo que hoy es el territorio de Benalúa, de Séneca Autobuses y Benalúa. Pero justamente esta necrópolis, que es la primera del origen del casco urbano de la ciudad de Alicante, son hispano-romanos, aunque de época, como digo, bizantina. El segundo territorio donde vamos a tener esa dispersión de población y que en época pre-bizantina y bizantina adquiere una importancia radical, muy importante, es lo que se llamaba la meseta dels Antigons, la meseta de los Antigones, la meseta de las antigüedades. Es lo que hoy entendemos por el territorio que ocupan los barrios de Séneca Autobuses y Benalúa, hoy separados por la avenida de Óscar Esplà, que, como sabéis, era un barranco, pero un barranco artificial, construido en el siglo XVIII, aunque ahora no toca hablar de esto. El barranco de San Blas iba desde la estación de Madrid hasta lo que hoy es el final del Paseo Marvá, perdón, del Paseo Gadea, y para evitar las inundaciones por riada, ese barranco se corta y se construye un nuevo barranco en lo que hoy es la avenida Óscar Esplà. Bien, por tanto, meseta dels Antigons, con una ensenada que el cronista Vicente Bendicho del siglo XVII, 1640-1648, nos dirá que los italianos que venían a comerciar a Alicante le llamaban Portoferrato, es decir, era una estructura, salvando todas las distancias, geográficamente muy similar al puerto de Cartagena, es decir, una especie de herradura, aunque de unas dimensiones muchísimo más pequeñas. Era una ensenada que permite la llegada de barcos tanto para el adobo, para el arreglo, la construcción, astilleros, nos dice incluso Bendicho, y antes nos había dicho Al-Idrisi para los musulmanes, pero en este momento es una zona muy importante porque se convierte en un puerto de entrada y salida, sobre todo de entrada de mercancías cerámicas, de vasijas de comercio del Mediterráneo oriental y del Mediterráneo occidental hacia el interior de la península. Es prácticamente uno de los puertos más importantes de la entonces península ibérica en el transporte de mercancías. Es muy probable que fuera así porque no tenía una ciudad de la que dependiese y, por tanto, los aranceles, los impuestos que habían que pagar en esa zona eran mínimos o inexistentes. Y, por tanto, adquiere una importancia radical en paralelo a la ciudad más próxima de importancia, que va a ser Cartagena, Cartago-Espartaria, que va a ser la capital de los bizantinos. Por tanto, tenemos un segundo asentamiento muy importante. Ya no hay una ciudad única y tenemos dispersión de población. Hemos visto el Benacantil, ahora vemos la meseta dels Antigons y el tercer lugar, Fontcalent. Pensar que son sitios en donde en algunos de ellos no hay agua, no hay mucha agua, pero en otros sí. Este es un lugar de agua, que es la Sierra Fontcalent, en donde sabéis que hay unas emanaciones de agua que aún hoy continúan existiendo, y en esta zona el asentamiento va a ser importante, y va a ser cada vez más importante también en época visigoda. ¿Hemos abandonado la Albufereta? No, la Albufereta se sigue usando, pero ya no hay ciudad. Lo que vamos a encontrar son pequeños asentamientos, pequeñas villas y sobre todo el germen de un cementerio sin ciudad, de un cementerio que en los primeros momentos ocupa muy pocas tumbas, pero acabará siendo en época bizantina y sobre todo en época visigoda un cementerio de más de 1000 tumbas, que lo convierten hoy por hoy en uno de los hallazgos arqueológicos a nivel de cementerios, a nivel de necrópolis más importantes de la comunidad valenciana. Por tanto, no olvidamos la Albufereta y dentro de la Albufereta no olvidamos que ahora esta necrópolis ya no está en el Tosal de Manises. Vuelve otra vez, fijaros lo curioso, al Tosal de Les Bases. Es el lugar del origen del asentamiento, de la historia en la ciudad de Alicante. Avanzamos un poquito más en el tiempo, nos vamos al siglo VII después de Cristo y viene una segunda invasión. Pensar que el territorio alicantino es un territorio que casi como seña de identidad propia va a tener el que es un territorio ocupado permanentemente. Estamos en línea de costa, muy bien comunicados por el interior a través del canal del Vinalopó y por tanto vamos a recibir todas las culturas
que pasan por aquí, todas llegan, se asientan con mejor o peor criterio, haciéndonos más o menos daño, pero vienen. Los visigodos llegarán, claro, llegarán a Alicante. Lo primero que ocupan, ¿qué es? Pues ya lo sabemos, el Monte Benacantil. Necesitan un lugar estratégico en donde situar su poder administrativo, su poder militar. Por tanto, consolidamos el Benacantil como lugar de asentamiento estratégico y esto será otra piedra que pongamos en ese muro del cambio de ubicación del asentamiento progresivo. No es radical, porque vemos que la Albufereta se sigue usando, incluso se usará la meseta del Santigón, se usará Foncalén, pero va ganando cada vez más posibilidades de asentamiento permanente el entorno del Monte Benacantil. Tiene un problema para convertirse en el asentamiento más importante en este momento. ¿Cuál es? No hay agua. No hay una fuente natural de agua. Por supuesto no tenemos río. Alicante es una zona semidesértica, no hay río. El barranco que trae agua sobre todo cuando llueve y por tanto el Rigüet, que es como se llamaba, no tiene agua suficiente como para mantener un caudal que favorezca y dé garantías a una población estable. Por tanto, estamos aún en esa fase de transición en donde el asentamiento empieza a querer mirar al Benacantil, pero tiene un problema muy serio, que es no tenemos agua. Pero localizamos gente en el Monte Benacantil, localizamos gente en las laderas de ese Monte Benacantil, en el casco antiguo. ¿Dónde? Bueno, en primer lugar, en el entorno más cercano. ¿Hemos olvidado la Albufereta? No, seguimos teniendo asentamientos. Y además, fijaros, muy importantes. En el Tosal de Les Bases vamos a tener, y hemos documentado en las excavaciones arqueológicas, lo que hemos denominado una prealdea. Ha cambiado el sistema urbanístico de época romana. Ya no hay ciudades como se entendían antes y sobre todo ya no hay villas agrícolas independientes, autónomas, sino que se empieza a conformar en todo el urbanismo de este momento de transición de época tardoantigua a época paleoandalusí, a época musulmana, encontramos aquello que se denomina prealdea, que en el norte de la península ibérica se acabará consolidando como aldeas, de ahí surgirán las villas y luego las villas medievales y luego de ahí ya las ciudades. Bien, en Alicante, en el Tosal de Les Bases, hemos precisamente documentado un inicio de prealdea. Hemos documentado viviendas con corrales, con silos, con hornos, con esta tipología. Son pequeñas o medianas edificaciones aisladas, pero que compenetran los servicios comunes de almacenamiento, de hornos, etcétera, dentro de espacios, como digo, comunes. La producción cerámica es radicalmente distinta a la anterior, sigue habiendo ocupación del espacio, sigue habiendo enterramientos, pero ya se denota un cambio radical en las estructuras socioeconómicas y, por tanto, culturales de los tardorromanos. Si esto hubiera evolucionado en el tiempo de manera natural, hubieran producido la construcción en el Tosal de Les Bases, donde hay agua, no en el Benacantil, sino en el Tosal de Les Bases, donde hay agua, se hubiera consolidado una aldea que luego hubiera dado lugar a una villa, fijaros, no en el Benacantil, sino en el Tosal de Les Bases. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que evita esta evolución natural del territorio del asentamiento? Pues la llegada de los musulmanes. La llegada de los musulmanes la hemos detectado en este asentamiento del Tosal de Les Bases justo en ese momento en donde esta prealdea está empezando a formarse, a consolidarse y a crecer. Cuando llegan los musulmanes cambiarán radicalmente la concepción del territorio porque ellos vienen del norte de África, vienen sabiendo lo que es la carestía de agua y saben cómo civilizar, cómo hacer que el agua llegue a donde tú quieres vivir aunque no la tengas. Por tanto, romperán radicalmente el concepto de asentamiento los musulmanes cuando lleguen. Pero tenemos en ese momento de transición final de época visigoda y inmediatamente antes de la llegada de los musulmanes, tenemos asentamientos, como digo, en el Tosal de Les Bases muy importantes, pero también los tenemos en las laderas del Benacantil y con algunos restos importantísimos muy desconocidos hasta hace poco, gracias a las excavaciones arqueológicas que hemos venido realizando en los últimos años. Tenemos una importantísima necrópolis en la areta, en la parte alta del Monte Benacantil, justo debajo de la cara del Moro, una necrópolis ya de este último momento de época tardo-antigua, y luego lo más interesante, lo más espectacular, por increíble, tenemos unos asentamientos
de eremitorios, de pequeñas instalaciones probablemente de tipo monástico, de tipo religioso, en las laderas rocosas de lo que hoy es la Villa Vieja, en donde bueno, hemos detectado, hemos encontrado elementos arquitectónicos y estructurales de lo que debieron ser esos antiguos eremitorios. Hemos encontrado, por ejemplo, debajo de lo que hoy es el Colegio San Roque, el nuevo Colegio San Roque, al final de la calle Villavieja, que hemos podido conservar y espero que se hará visitable dentro de no mucho. Es muy pequeño, pero tiene un grandísimo interés. Veis en esta imagen la roca descarnada, bueno, veis algunos hornacinas, veis algunas puertas de acceso, se ven incluso escaleras que suben hacia las partes más superiores del monte, en donde hay más hornacinas, en donde habrían más eremitorios, donde hay más oratorios, como este que veis en la imagen, que es el que hemos podido documentar. Caben 8 o 9 personas, hay 2 bancos haciendo L y enfrente un lugar para el altar. Y hay una serie de hornacinas, en una de las cuales incluso hay una cruz pintada. Bien, esto es lo que tenemos en el momento previo a la llegada de los musulmanes. También tenemos ese hábitat, y no os lo he querido traer por no extenderme mucho en el tiempo, lo vamos a tener también en la meseta del Santigons y lo vamos a tener también en Foncalén, incluso con un posible monasterio, con posibles monjes en la zona de Foncalén. Esto, como digo, rompe radicalmente con la llegada de los musulmanes. No es ni mejor ni peor, es algo distinto. ¿Pero vamos a tener ciudad inmediatamente? No. Los musulmanes llegan y habitan el espacio como lo han habitado los últimos hispanos-romanos, de manera dispersa. Nos quedamos aquí, cerramos este ciclo de época romana y en la siguiente clase, nos dedicaremos a explicar la ocupación musulmana y posteriores. Espero que os haya interesado y nos vemos en la siguiente.